Bien, vamos a comenzar los apuntes sobre regresión lineal, simple y múltiple. Y para eso vamos a utilizar el apunte de las notas que creó María Eugenia, la doctora María Eugenia Retter, para un curso que da desde hace muchísimos años en la carrera de especialización en estadística para ciencias de la salud. Es interesante las notas y las dejo a ustedes para que las lean en detalle. Yo simplemente voy a hacer un recorrido sobre los conceptos más importantes. Todo lo demás los insto a que lo vean ustedes directamente. Y el apunte es interesante porque es un buen balance entre una corrección formal de exposición de los temas, pero al mismo tiempo ser aplicado y relativamente entretenido con ejemplos y conceptos claros de entender. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es el tema de correlación. Y para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es sobre los objetos con los que vamos a trabajar. Entonces, la información básica para hacer un análisis de correlación, y nos va a servir también estos objetos y estas relaciones para luego introducirnos en el modelo lineal, tiene que ver con la definición de los individuos y las variables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las unidades de análisis o individuos sobre los cuales vamos a trabajar. Esto parece intuitivo y trivial, pero no lo es en situaciones complejas. Situaciones reales donde la estructura de datos es compleja, muchas veces ni siquiera es única la forma de definir la unidad de análisis. Hay muchas formas de definirla. Pero tenemos que entender que esa definición tan básica de cuál es el individuo o el caso es esencial para el análisis que vamos a llevar a cabo. Entonces tiene que estar muy bien definida sobre quién vamos a trabajar. La unidad de análisis o individuo es aquella unidad experimental sobre la cual le vamos a medir atributos o features, que en este caso son nuestras variables. Entonces es importante que definamos bien la unidad de análisis, porque sobre esa unidad de análisis específica es que vamos a determinar los atributos con los cuales vamos a establecer relaciones. En el caso de la correlación nos alcanza con tener, una vez que definimos los individuos, tener medida por lo menos dos atributos, que le vamos a llamar X e Y que se miden simultáneamente para cada una unidad de análisis. Para cada unidad de análisis tengo medida el atributo X y el atributo Y. Esa es la unidad mínima de información que necesito. La noción de correlación, que es una medida de asociación lineal, que la podemos definir desde el punto de vista poblacional como la esperanza de esta expresión que involucra la variable aleatoria X y la variable aleatoria Y. O sea, es la esperanza de esta medida de asociación lineal, que lo que capta intuitivamente es cuánto conjuntamente se mueven por arriba o por abajo de su media ambas variables, escaladas por la noción de desvío que cada una de ellas tiene. Esta relación, que es poblacional, por eso tenemos escrito acá esperanza, la podemos escribir como el cociente entre la covarianza de la variable X con la variable Y, dividida por los desvíos, de nuevo, poblacionales, de la variable X e Y. Esto es una expresión teórica. Esto es algo que solo puedo calcular si yo tengo la ley de distribución conjunta de la variable XY. O sea, esto está pensado para ser computado, calculado, si yo tuviera la ley de comportamiento del vector aleatorio XY. La manera de aproximar esto empíricamente es, y se la llama el coeficiente muestral o el coeficiente de correlación de Pearson, R, es obviamente reemplazar la noción de covarianza poblacional por su componente de covarianza empírica y las nociones de desvíos poblacionales por sus estimaciones muestrales, Sx y Si. Entonces, obviamente, ¿quiénes son los estimadores de las medias de las variables X e Y? Por supuesto que son los X raya, que son los promedios muestrales de X e Y respectivamente, y los estimadores de los desvíos de X e Y no es otra cosa que este promedio de las desviaciones con respecto a la medida de cada una de las variables.